Bienvenidos a un nuevo episodio de Elevator Pitch. Mi nombre en Twitter es Leonidas Libre y hoy estoy con Lucas Gregorio entrevistando a Miguel Schweitzer, fundador de Quantia y del exchange de CryptoLA. En el programa de hoy no tenemos la parodia del Elevator Pitch porque estamos en una situación muy particular de mercado con todo lo que ha sucedido con el exchange FTX. Este programa va a ser un programa donde vamos a tratar de ir en profundidad sobre las implicancias de exchanges cripto, un ángulo sobre la regulación, por supuesto siempre mostrando y evidenciando que todo lo que sucedió fue un fraude, no fue una falla en regulación, ni fue una falla criptográfica, ni fue una falla de Bitcoin, ¿no? Pero nos parecía que la temática es tan importante y que vamos a intentar ir a una profundidad en donde la parodia del elevator pitch no tenía un lugar natural en el programa de hoy. Así que con eso arrancamos. Gracias por estar con nosotros hoy también. Miguel, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Claro que sí. Bueno, nosotros coordinamos esta reunión unos días antes de lo que estaba tomando lugar con FTX, porque en estos primeros episodios del programa Elevator Pitch hemos ido invitando distintos perfiles de emprendedores y de inversores, y tu perfil es un perfil muy particular y poco común en la industria Web3 en donde estamos nosotros. Nosotros nos conocimos en el 2019, no sé si recordás. Y a mí en aquel momento me llamó mucho la atención que para la juventud que tenías en ese momento, que seguís teniendo, tenías una forma de pensar y de encarar las cosas que parecía de una edad mayor a la que tenías, y sobre todo un conocimiento eh, sobre lo que es mercado financiero, ¿no? Que es un tema distinto de la economía, es distinto ser economista que ser operador de mercado. De hecho, con todo lo que contribuyen habitualmente los economistas a cierto tipo de análisis, quien tiene una mirada de mercado sabe objetivamente que hay cosas que no necesariamente van de la mano sobre lo que uno aprende en la universidad y lo que ve en el mercado. Hoy también tenemos la suerte que nos acompañe Lucas en la entrevista, porque justamente es uno de esos perfiles también tan particulares que, teniendo una formación ortodoxa en economía, tiene una experiencia de operación de mercado de muchos años, y por lo cual anticipo que la conversación de hoy va a tener ángulos potencialmente filosos y profundos en el modo en que funcionan los mercados. Y la verdad que con esta situación hay una cantidad de preguntas que uno se hace, ¿no? Lo primero que uno ve en Twitter es mucha gente que dice hace falta más regulación, y luego hay otra cantidad de gente que dice probablemente era uno de los exchanges más regulados. De hecho, Sam estaba asistiendo a Gary Gensler de la Securities and Exchange Commission para hacer el draft de una regulación federal en los Estados Unidos acerca de cómo, al entender de Sam, mira qué ironía, debía funcionar un exchange de este tipo. Y luego hay otras voces en Twitter también que dicen, a ver si se terminan de dar cuenta, que cuando las criptos son manejadas como fueron originalmente ideadas que sean manejadas, es decir, con el control de las private keys, no hay posibilidad de lo que se llama en inglés un rehypothecation, o sea, que algo se ponga en garantía más de una vez y que se emitan IOUs sobre un determinado producto, ¿no? O sea, si esto hubiera sido un exchange que funcionaba de manera puramente cripto, es decir, que estuviera enteramente encajado todo lo que los clientes pensaban que tenían, una situación de este tipo no hubiera sucedido. A priori, ¿tenés alguna mirada, alguna sensación acerca de esta dicotomía? ¿Vos favorecerías en el futuro exchanges centralizados con un marco de regulación estructurado, o favorecerías más custodia propia con multisigs? ¿Cómo lo ves ahora? Mira, respecto a lo que ocurrió, yo creo que esto no quiere decir que necesitemos más regulación, sino que es una demostración de que la regulación falló, porque FTX contaba con muchas licencias en distintas jurisdicciones. Como decís vos, estaban trabajando en la BitLicense federal con los reguladores de Estados Unidos, que es una de las jurisdicciones por ahí menos amigables para tratar este tema, y termina siendo una demostración de que la única forma fehaciente de confiar es verificar, ¿no? Y esa verificación
on-chain, por ahí Bitcoin, Ethereum o distintos mecanismos en donde haya transparencia absoluta, pueden estar en cripto, pero los mecanismos tradicionales no son infalibles y queda demostrado una vez más que lo que pasó es una situación Lehman Brothers en cripto. Es hasta paradójico. Exactamente. Lehman Brothers, Enron, Madoff, o sea, todas entidades que tenían un marco regulatorio, como vos decís, en jurisdicciones particularmente astringentes, pero cuando hay intención de fraude, hay intención de fraude. Pero, Sí, y volviendo un poco a la pregunta que me quedó sin responder, esa dicotomía, a mí, hay dos cosas que me hacen ruido porque yo no soy ni 100% pro not your keys, not your coins, ni 100% operar con un exchange regulado, porque no creo que Doña Rosa, que no tiene los conocimientos técnicos, eh, pueda o tenga que tener su propia custodia, porque me parece hasta irresponsable. Pero creo que se puede encontrar un punto medio en donde haya una regulación que con determinado marco facilite por ahí un estadio intermedio, ¿no? Que, bueno, será trabajo de las compañías encontrar facilitar la UX para el usuario y que cualquiera pueda hacer su propio custodio sin tener que ser un experto en tecnología, ¿no? Y si se equivoca, eso no implique perder todos los fondos. Hoy lo que está haciendo Fireblocks con su sistema MPC de Multiparty Computation, en donde las private keys están almacenados en distintos servicios, partidas a la mitad, es un avance y creo que por ahí puede venir la mano. Bueno, algo similar a lo que es con Moon Wallet. Me parece muy, muy bueno cómo lo maneja, pero creo que todavía falta para agregarle experiencia de usuario al individuo. Si vamos unos pasos para atrás, ¿quisieras hacer una descripción breve para quien esté viendo este podcast y quizás no esté en detalle ayornado de lo que pasó con FTX? ¿Cuál fue la problemática dentro de FTX por lo cual desencadenó en lo que desencadenó? Bueno, el problema es que FTX terminó prestando los fondos de sus propios usuarios a Alameda Research. Alameda Research era el principal market maker en FTX y, bueno, a través de un backdoor que generaron en su propia contabilidad no se dio cuenta absolutamente nadie hasta que fue demasiado tarde con la corrida que se armó después del tweet que lanzó CZ el domingo. Terminó dejando al descubierto los manejos que tenía la compañía. En el medio pasaron un montón de cosas, desde Three Arrow Capital, BlockFi, un montón bueno, el crash de Luna, un montón de liquidaciones. Después tengo cierta teoría en base a haber leído cómo funcionaba el engine de liquidations de FTX, que trasladaba ese riesgo a los market makers y ellos después eran los encargados de hedgear en otro lado para minimizar un impacto por ahí en el chart y que no se genere un spike a precios irrisorios. Trasladaban ese riesgo directamente al market maker y el market maker tenía que hedgearlo en otro lado. Entonces, una de las teorías es que Alameda Research empezó a absorber todo el impacto del crash de Luna y, bueno, después de un año de bear market probablemente haya sido muchas otras operaciones que lo terminaron dejando en esta situación y no sé con qué explicación habrán tratado de tapar un agujero con tierra de otro lado y terminaron usando los fondos de los usuarios para salvar a Alameda Research y, bueno, terminó todo como terminó. Aparentemente también las adquisiciones que habían hecho en meses recientes, como por ejemplo de BlockFi, era justamente para echar mano sobre los fondos de los clientes de BlockFi. O sea, ellos adquirían distintas empresas que estaban en problemas financieros, pero que tenían depósitos de los clientes, e inmediatamente forzaban a girar esos depósitos
a sus propias cuentas en FTX para tapar esos agujeros que habían tenido por operatoria propia, ¿no? Sí, eso realmente macabro, la verdad. Es increíble que haya pasado, pero sí, leí lo mismo. Muchas de las compañías que habían adquirido tenían como cláusula tener su treasury en FTX o custodiar los activos de sus clientes en FTX para disponer de los mismos para ser prestados a Alameda Research y que ellos puedan operar. De hecho, bueno, no solamente para operar, sino financiaban muchas adquisiciones de venture capital que estuvieron realizando, o incluso pagos de campañas como el estadio de Miami Heat, que ya cambió, ya no se llama más FTX Arena, pero que habían firmado un contrato de 19 o 20 años con números astronómicos, que por ahí para una compañía con tan pocos años de vida era un red flag para muchos, pero al mismo tiempo eran las compañías que más rápido venía creciendo, entonces... Total, sí, sí. ¿Pensás que es posible para un fondo operar, quizá no exactamente con operaciones sofisticadas como las que puede hacer un fondo eh, como los que conocemos, pero en alguna medida en DeFi puramente? O sea, ¿podría un fondo operar enteramente desde su ledger contra una plataforma descentralizada, contra contrapartes de un smart contract? ¿Cómo lo To- ves? Todavía creo que falta mucha madurez para eso, porque, bueno, hoy tenés un trade-off enorme entre la eficiencia que te da un exchange centralizado, en donde vos tenés la liquidez concentrada y tenés muchísimos instrumentos con una profundidad realmente grande. Creo que DeFi en un punto va a llegar a ese estadio de maduración en donde uno pueda operar un hedge fund desde su cold storage o desde su wallet sin exponer la custodia de esos activos, eh, pero creo que todavía le falta. Podemos considerar que falta liquidez en el mercado de opciones cripto, que bueno, tuvo su proceso de maduración en estos últimos años y mejoró muchísimo, pero todavía le falta liquidez. Los perpetuals hoy tienen un grado de liquidez muy bueno. No dejo de sorprenderme por Bybit, por ejemplo, que tiene... Los perpetuals tienen una profundidad enorme. Le puedes tirar 3, 4, 5 millones, 10 millones de dólares a market y con tener un impacto de menos de 10 puntos básicos. Es realmente positivo y eventualmente eso va a estar en DeFi también. ¿Cómo funciona eso, perdón? Lo de los perpetuals y esto que acabas de mencionar. ¿Cómo funcionan los Sí, perpetuals? Básicamente los perpetuals son contratos a futuro. Bueno, los contratos a futuro tienen un maturity, tienen una fecha de vencimiento. Los perpetuals no tienen una fecha de vencimiento, sino que tienen un settlement cada 8 horas. Y para generar incentivos a que el precio no se desvíe del precio real del activo, cada una de estas, tomemos el caso de Bybit o de BitMEX o OKX, cualquiera de los que querramos funcionan de la misma forma, lo que desarrollan es un precio real, es un índice compuesto por distintos precios spot, ponderado por volumen o un promedio simple, y se compara el precio del índice, el precio spot del activo, versus el precio del perpetual. El precio del perpetual por momentos está por encima, por momentos está por debajo del índice, pero al tener un settlement cada 8 horas que te hace pagar, los longs les pagan a los shorts cuando el precio está por arriba del índice, justamente, eh, perdón, no sé si lo dije al revés, cuando el precio está por debajo, incentivan los longs, es decir, el que está short le paga al que está long, y cuando el precio está por encima del índice, es de la forma al revés, y de esa forma se logra que el contrato perpetuo siga lo más cerca posible del índice. Y de ahí derivan además un montón de oportunidades para hacer arbitrajes de tasas, en donde vos te podés agarrar el funding por ese periodo cortito. Lógicamente tenés que hedgearlo después contra otro instrumento, ¿no? Pero así funcionan. Vos tenés un precio del índice, tenés el precio del perpetual, puede cotizar por arriba o por debajo. Son instrumentos apalancados. ¿Por qué pensás,
Sorry que me meta, pues justo ahora me metieron en la parte de futuros y a veces la tasa de interés generalmente le da cierta, digamos, estabilidad al activo spot. Cuando vos tenés una tasa, por ejemplo, hoy el perpetual es a 8 horas, por ende es muy similar al precio spot. Ahora, cuando te pongo un perpetual, por ejemplo, vamos a Bitcoin, de un año y te pongo un precio a ese activo, y dices, ¿cuánto vale Bitcoin de acá a un año? Entonces, no sé, si hoy vale, para poner un número fácil, 20 y allá un año vale 60, spot es una tasa del 300%. Automáticamente la gente compra spot, vende futuro. Se hace de tasa. Hasta, decís, che, me rinde un 300%. Ahora, cuando arrancás a arbitrar eso y te das una tasa más de mercado, el precio, digamos, futuro del Bitcoin debería ser más similar a un 10, 15 o una tasa de mercado. Entonces ya te pone un precio futuro del Bitcoin de acá a un año a un nivel donde la volatilidad la baja un montón. Y yo no veo que en las criptomonedas, digamos, estén esos futuros de un año, 2 años, que le terminan dando al activo, digamos, mucho más como estabilidad en algún punto. ¿Por qué pensás que no se desarrolla eso? Mira, los vencimientos más largos que tenés hoy, tenés instrumentos a 3 meses y a 6 meses. Y sí, bueno, el fair price de ese instrumento suele ser el precio spot capitalizado por la tasa libre de riesgo o la tasa a la que te prestan los exchanges o las Exacto. mesas OTC contra un colateral. Y sirven como herramienta de cobertura para los mineros, pero después, La usan más los mineros que los traders o los que hacen tasa, digamos, pero sí, los traders también. Los traders también para ganar exposición, poniendo un pequeño margen, lograr apalancamiento, pero no termina afectando el precio spot del activo subyacente. Sí hay muchas oportunidades para hacer tasa implícita. Históricamente, mira, nosotros cuando empezamos a operar esto fue en 2014, OKCoin fue el primer exchange en sacar derivados de Bitcoin. Y bueno, 2015, 2016, 2017, cuando arranca ya ese ciclo después del mínimo de los $155, cuando el mercado estaba muy caliente, los futuros llegaban a cotizar 9, 10% arriba del precio spot y vos tenías que decidir si seguías comprando en Bitcoin o si hedgeabas en el vencimiento más largo y te ganabas un 10% al 30 de diciembre. Tenías la alternativa tiene de... opción. Sí, pero nunca estuvieron más de un 11, 12%. Sí, eso me sorprende. Es mucho. ¿Cómo ves? Porque vos estás hablando de cosas extremadamente sofisticadas, que por supuesto quienes están en la industria como ustedes las manejan bien, pero luego uno trata de pensar cuánto del mercado, por ejemplo, argentino puede utilizar esto de manera directa, ¿no? Sobre todo que parecería que hoy los usuarios de exchanges como de cripto, no sé si son necesariamente sofisticados o sí lo son. ¿Vos has visto comportamientos que te hagan un indicio de qué tipo de persona opera un exchange? Mira, los usuarios de cripto tenés dos segmentos. Primero, bueno, está el retail que busca hoy en día no solo generar exposición a Bitcoin o a Ethereum, sino que tenés un segmento corporativo que busca solucionar problemas. Tenés empresas que buscan dolarizarse porque no acceden más, no pueden acceder al MULC, no acceden a MEP porque por ahí los inhabilitaron para operar porque reciben algún tipo de créditos a tasa subsidiada o lo que sea. Tenés empresas que necesitan pagarle a un proveedor en China, en Europa, no pueden girar los dólares. Empresas que están en Argentina y necesitan girar a su casa matriz dólares, no pueden hacerlo, lo hacen con stablecoins. Entonces, hoy las criptomonedas se convirtieron en una solución a muchísimos problemas que tienen las pymes hoy en Argentina, que otras empresas grandes por ahí no las utilizan por presión de su casa matriz de que tienen que ser todo super clean y seguir el protocolo que les mandan de arriba, pero no son solamente un instrumento hoy para generar exposición y sentarte arriba y ver si en un año ganaste plata o no, sino que solucionan problemas que tienen un montón de países. Argentina es uno. Notable. Es increíble que para quien entienda lo que está haciendo y tiene la decisión de hacerlo, tan rápidamente pueda pasar a un instrumento dolarizado y pueda hacer pagos de esta manera, ¿no?
Sí, 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 sin tener que esperar 3 días y el banco, o sea, en el mismo día tiene las stablecoins en su país, liquida contra un banco, con un exchange local o con nosotros mismos, y tiene el tema solucionado. Después hay compañías más grandes que dicen, el que pone el gancho dice, mira, yo no quiero perder mi trabajo, lo entiendo, lo comparto, me parece bárbaro, pero no estoy para arriesgar. ¿Cuál es el ángulo de la regulación? Porque supongo que de ahí viene este hipotético miedo que puede tener una persona que argumenta de esa manera. ¿Qué es lo que le puede preocupar a una empresa más grande de efectivamente fondear con pesos en Decrypto, comprar USDT y mandarlo afuera? ¿Qué mecanismo está friccionando? Y por ahí el compliance con los bancos, ya que hay muchos bancos, sobre todo en Estados Unidos, que más allá de que no sea ilegal operar con cripto, toman la política de no hacer operaciones en industrias en las que no se sienten cómodos o no terminan de conocer los riesgos del todo. Entonces creo que es más atajarse para no pisar en falso. Pero hoy en día, al haber ya muchos bancos tipo Silvergate o Signature o otros bancos de primera línea que empiezan a meter un pie de a poco, el resto se va animando, ¿no? Entonces, vos lo que decís es que el problema estaría al momento de girar desde una cuenta bancaria denominada en dinero fiat, fondear una cuenta que esa misma sociedad tenga en un exchange cripto. Eso es lo que estás diciendo. Sí. Ahora, insólito porque con Coinbase y Kraken en los Estados Unidos funcionando tan bien y tan dinámicamente, o sea, en Estados Unidos no debería haber objeción de ese tipo, ¿no? ¿O vos has escuchado que sí puede haberlo? Sí, sí, lo hay. Ah, lo hay. Sí, sí, lo hay. Clientes que por ahí desde Pershing quieren transferir y le dicen que sea la última vez. Claro. Ahora, Pershing tiene que ser same name, pero claro, vos decís que podría haber una cuenta same name en un exchange cripto y girar. Sí. Ok. De ¿Y hecho, en Coinbase te piden qué te que estés piden? verificado. Sí, sí, que yo Con lo licencia comprendo, pero americana y todo. claro, pero estoy asumiendo que el cliente tiene una cuenta verificada en Coinbase o en Kraken. Si quiere girar de Pershing y Pershing bloqueara eso o friccionara con eso, me suena más a celo comercial de encontrar la más mínima excusa para que no se le defonden sus cuentas que una infracción a una regulación, ¿no? Porque Coinbase y Kraken tienen sus propias licencias, iguales o mejores que la de Pershing, y si tiene la cuenta same name debería poder ser, ¿no? Sí, sí. Es que se lo terminan haciendo, pero genera una fricción. Mi experiencia, de hecho, es las 2 veces que giré, las 2 veces me cerraron la cuenta. No puedo creer. Directamente. Qué locura. No te lo dice en lineal. El banco siempre te dice, se guarda el derecho de explicarte el por qué cerró la cuenta, pero al mes, Cerró. cerrada. Me pasó también. Tremendo. Sí, sí. Sin tanta explicación. ¿Y acá en Argentina, cómo ha sido la experiencia? Con los bancos, Con bancos y de cripto. bueno, hemos tenido idas y vueltas. Empezamos trabajando con el Banco Industrial, con el Banco Comafi. Creo que de hecho fuimos el primer banco, el primer exchange en estar conectado con API, por API con el Banco Comafi. Te abren las puertas hasta que en un punto el volumen hace que te conviertas en un cliente riesgoso para el banco. Alguno te acompaña, otro te va a subir la tarifa 10 veces lo que te había pasado cuando abriste la cuenta. Porque para el banco pasás a ser un cliente más riesgoso y que por ahí no le generás lo que te está llevando vos, ¿no? Pero hay ya muchas más alternativas que inicialmente era solo el Banco Industrial, ¿viste? Era cripto Banco Industrial. Hoy ya hay varios bancos más que son friendly para las empresas cripto. ¿Cuál es el riesgo que el banco percibía en que un cliente que tiene cuenta con él y a quien él ya le hizo el Know Your Customer y ya tiene todos los procesos habituales, gire a una cuenta same name en un exchange de cripto? ¿Cuál es el riesgo que ellos perciben? Bueno, primero que a vos te puede girar cualquier persona, cualquier argentino de cualquier otro banco y el banco tiene requerimientos del Banco Central y de prevención de lavado en donde después, aleatoriamente, una vez al mes, le piden X cantidad de legajos y, bueno, el primero que está asumiendo riesgo, lógicamente, es el exchange, que tiene que tener todo en orden, pero después, si el banco falla, también
va a tener un castigo por no haberte controlado a vos En realidad el KYC debidamente. del banco se lo hace de cripto y después de cripto gira hasta el banco como AFI a los clientes de cripto. Pero el banco como AFI no le hace el KYC al cliente de cripto. Entonces, un poco delega de cripto toda la El parte. banco controla tu proceso de compliance, te dice, mostrame tu protocolo de compliance, cómo te vas a manejar. Si está todo ok y se siente cómodo con tu proceso, te va a abrir la cuenta. Confía, porque si no, no te va a abrir la cuenta. Confía en que tu proceso es transparente y después va tomando... Pero confía. Sí, pero hace obviamente el análisis previo. Te pide que tengas un gerente de compliance, que sea idóneo. A lo que voy es, el banco no sabe a quién le estás girando vos. ¿O sí? No. O sea, lo sabe, pero no tiene, digamos, el banco recibe directamente la transferencia de nuestro cliente. Exacto. Y después tenés otro camino en donde los clientes se mandan a su propio CB Corta U. Entonces es una transferencia same name y no hay problema. Pero bueno, después tenés que cumplir con distintas normativas de la UIF. Ahora, la problemática está, según entiendo como vos la describís, en que a un banco en la Argentina le llegue un giro para un cliente al cual obviamente él ya le abrió cuenta, pero que le llegue un giro de otra persona. ¿Eso es lo que a él lo inquieta? Eso rebota desde ya, pero que vos no tengas... Al banco le preocupa que el cliente no pueda justificar el origen de fondos. Ahora, a ver si entiendo esto, porque si no capaz que me estoy salteando algo de los primeros procesos. Si una persona que tiene cuenta en Decrypto tiene una cuenta también bajo su nombre en un banco argentino y desde su cuenta en Decrypto vende Bitcoin y quiere fondear con pesos su cuenta del banco, ¿ahí te hacen problema? No, ahí no deberían, ¿no? Pueden hacer problema para la entrada o para la salida. Buscan incompatibilidades en los montos, es decir, si un monotributista recibe 3 transferencias de 10 millones de pesos y probablemente vengan a preguntar, le van a preguntar a él desde el banco o le van a decir a Decrypto presentar el legajo de este cliente. A ver, decimos Decrypto, pero funciona igual para cualquier otra billetera o exchange en Argentina que tienen que cumplir con la UIF y con el Banco Central, con prevención de lavado de dinero. Hace algún tiempo, Miguel, cambiábamos ideas sobre la posibilidad de que Decrypto fuera más allá de Argentina, a otros países de la región. ¿Han llegado a avanzar con eso en algún momento? Bueno, nosotros estuvimos a principios de este año, en marzo, con una ronda de capital. Estábamos levantando 20 millones a una evaluación de 200 y bueno, en el medio explotó el mercado, explotó la guerra entre Rusia y Ucrania, se destruyó el Nasdaq, todas las compañías tecnológicas como consecuencia de la política monetaria de la Fed. Se vieron golpeadas las valuaciones, se nos complicó. Como Decrypto estuvo casi todo el año ahí en break-even, no veíamos la necesidad de levantar capital y decidimos continuar sin levantar capital. Por lo cual el plan de ir a otros países de la región por ahora quedó hasta otro momento. Sí, por ende pusimos en stand-by toda expansión. No consideramos que el timing sea el correcto para gastar y expandirnos y preferíamos cuidar las balas. Perfecto. ¿Y qué tipo de inversor es el que estaba interesado en una operación de este tipo? Bueno, vimos distintos VCs. Estuvimos en el evento de Miami, en Bitcoin Miami. Y bueno, ahí estaba lleno de fondos de Venture Capital que estaban interesados en acompañar. No logramos cerrar. Nos faltaba un lead investor y bueno, no pudimos cerrarlo. Digamos, ¿qué cosa eso de que a veces los fondos dicen estoy si hay un lead investor, ¿no? ¿Te pasó algo de ese tipo por lo que inferís? Sí, tal cual. ¿Por qué eso? ¿Qué es lo que esperan de un lead investor? ¿Qué es lo que aporta? Porque yo estando en la industria no lo termino de comprender. Bueno, yo creo que no todos quieren asumir la responsabilidad de pifiar un due diligence o de... A ver, es una de las cosas que pasó con FTX. Vos ves y no es que se lo comieron los reguladores. Se lo comió Tiger, Sequoia, SoftBank y decís, ¿cómo a estos tipos se le va a pasar algo tan grande?
Y bueno, yo creo que tiene que ver con eso, con quién tiene la responsabilidad de hacer due diligence y sobre quién recae si algo falla después. Hablábamos estos días donde no solamente tiene sentido un due diligence al momento de invertir, sino que parecería necesario un due diligence permanente, ¿no? Y hablábamos en el episodio pasado sobre cómo eran las cosas en la web 1.0 e incluso en la web 2.0, donde era todo mucho más formal porque todavía no existía obviamente web 3. Hoy en día, cuando un fondo de Venture Capital fondea al proyecto en el cual está invirtiendo, manda USDT a un address manejado por el fundador, por él solo, y no, o sea, anteriormente se capitalizaba una cuenta bancaria, suponete en Bank of America. La cuenta no la manejaba el CEO, ni el CEO hacía los pagos. Había una persona en compliance o en el departamento administrativo que llevaba eso, había reportes mensuales a fin de mes todos los meses. El inversor tenía visibilidad sobre ese reporting, no era un reporte formal, pero tenía un seguimiento sobre cómo se hacían los gastos, cómo se hacían las inversiones. Y ahora con toda la flexibilidad que trae un Address 0x, de golpe todo eso no está en los procesos de los inversores, en el espacio web 3 por lo menos en Argentina, evidentemente en Estados Unidos tampoco, por lo que acabas de mencionar. Pero estos días hablábamos de cuán necesario parece ser volver a eso, ¿no? En un contexto en Argentina en donde en los últimos meses, a principios del 2022 y antes que ocurrieran los eventos que vos mencionabas, que un poco le pusieron un freno de mano a los procesos de inversiones, pero previo a eso, uno veía emprendedores que casi que parecían una diva, que ponían valuaciones a montos realmente altos, y por el hecho de que invirtieran un par de inversores angels estrella o con cierto estatus o cierto prestigio, parecía que nadie más podía hacer ninguna pregunta o nadie más podía pedir a ver un proceso formal, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho, Chamath el otro día contaba que recibió, lo habían invitado a participar en una de las rondas de FTX y hizo algunas sugerencias, pidió algunos papeles más, un poco más de documentación y le dijeron fuck off, o sea. Sí, 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 sí. Bueno, todos estos nuevos procesos o estas alternativas Web3, hay muchas cosas que están buenísimas, pero hay otras que siento que falta trabajar un montón porque hay un lack of accountability en muchos casos que, no sé, como lo que pasó con Luna, que Do Kwon esté tirado en la casa tomando café. Y eso, hay cosas que son realmente sorprendentes, o que haya proyectos que manejan billions y son un perfil de Twitter sin nombre y apellido, un avatar, y nadie es responsable de nada. En el caso de Luna, ¿vos pensás que hubo fraude, como en el caso de FTX, o hubo un smart contract o un algoritmo mal calculado ante eventos de mucho estrés? ¿Qué pensás que Mira, hubo? yo creo que las stablecoins algorítmicas son un experimento. Después es responsabilidad de cada uno invertir lo que esté dispuesto a arriesgar en un protocolo nuevo que no está testeado y que no es más que una prueba piloto. Que haya llegado a levantar 40 o 50 billion, no me acuerdo cuál era el número final, es también parte de la degeneración de la gente, y no es más que responsabilidad de la gente. No lo veo como un scam o por ahí como un proyecto malintencionado desde el primer momento, pero sí hubieron por ahí algunos sucesos que destacar o que cuestionar, como algunos movimientos de fondos desde la Luna Foundation, que bueno, se han hecho movimientos de Bitcoin pensando por ahí en el capitán del barco y no en la comunidad o en salvar el protocolo, ¿no? Pero creo que el origen del proyecto no era malintencionado, era un experimento más. Después puede haber salido mejor, peor,
Pero bueno, Pero ¿qué cripto... pensás, digamos, de poner las monedas que son en un punto circulares? Viste que una está basada o respaldada en el valor de la otra, que a su vez la otra no está respaldada tampoco en nada más que tal vez el protocolo en sí. Y de repente si el protocolo en sí no se basa a una, decís, che, está evaluada en 40 billions, es un protocolo que puede tardar, no sé, millones de años en tener ese revenue o ese profit. Entonces, en algún punto cuando decís, che, si esto pasa a valer cero, esto pasa a valer cero. En el momento que le pierde la credibilidad en algún punto, que es un poco lo que creo que, bueno, a lo que pasa en el modelo Web3 o lo que veo yo personalmente en el mundo cripto es el revenue stream, digamos, de las plataformas hoy es muy, muy chico. Y en algún punto la mayoría es como quiere crear su propia moneda como para darle, no sé, a un retorno, utilidad al proyecto. Para tener tanto volumen, ¿cómo capitalizo este volumen? Bueno, meto mi propia moneda. O sea, Sí, FTT, viste, decís, únicamente servía para que no te cobren comisiones sobre FTX, pero no tenía ningún revenue stream esa moneda. Y decís, ¿cómo puede ser que esta moneda valga? Creo que en el momento estaba valuada en 20 billions, no me acuerdo. O en 7, ¿no? Ni idea. Sí, muchos proyectos buscan generar su propio token para inflar los activos, crear hype, hacer airdrops. Digamos, hay distintas. Y eso fomenta también al mismo dueño. Decís, bueno, lo apalanco y subo este activo. Este activo a su vez lo pongo colateral al otro activo. Való ya en 10 veces lo que valía ahora. En realidad no lo vale, pero por una cuestión de trading lo subís. En un mercado obviamente bullish lo puedes usar. Pero después en un punto veo como que esa falta... Sí, estoy completamente de acuerdo. Hay mucha falopa en cripto. Hoy el mercado está bastante depurado. En 2018 también se depuró las muchísimo, crisis pero depuran. viste que acá el público se renueva y vuelven los proyectos, que es una zapatilla enchufada. Sobre sí misma. Sí. Ahora, pero aprovecho para preguntarte del otro lado del argumento y desde el punto de vista más purista en cripto, ¿no? Nosotros cuando uno analiza cuáles pensamos nosotros aquí en la oficina que son los pilares de un proyecto cripto, pensamos que primero es la privacidad, o sea, las cuentas no deben estar nominadas. Luego una empresa puede elegir hacer cosas distintas o ver qué variables elige y cuáles no, ¿no? Pero como lo pensó Satoshi, anonimato, descentralización, código abierto, no solo para que se puedan construir como si fueran Legos una herramienta sobre otra y una nueva herramienta hacer uso de una herramienta creada por un equipo distinto, sino también para que quien entienda de programación pueda ver el código y estar seguro de que esa secuencia de líneas de código hace exactamente lo que se dice que va a hacer y no que hace algo distinto, ¿no? Entonces, código abierto es importante. El uso de la criptografía asimétrica es importante porque tener y utilizar este par de llaves pública y privada te da control absoluto, igual que lo hace sobre un Bitcoin, que es un elemento monetario, por así llamarlo, también lo hace sobre tu propia identidad, o sea, nadie puede acceder a tu identidad real pensando en Web3 social, lo digo, ¿no? O información que vos envías de manera encriptada o lo que fuera. Solo quien tiene la private key puede acceder al valor que esa información tenga, sea un Bitcoin o sea un mensaje. Y luego hay un último elemento que es esta posibilidad de que un protocolo encare la creación de una moneda propia. ¿Por qué esto es importante o por qué surgió así? El modo en que yo lo veo es el primer experimento funcional en el cual se puede compensar económicamente al creador de código abierto. O sea, toda la movida del código abierto que arrancó de manera más notoria en 1991 con Linus Torvalds, el finlandés que inventó Linux. O sea, ya en esa época había una cantidad de gente que durante el día trabajaba en Oracle o trabajaba en IBM o en Microsoft y cuando volvía a su casa a las 7 de la tarde, ¿qué hacía? Seguía programando. Solamente que no para los desafíos de su trabajo en la oficina, sino sobre cosas que le interesaban. Y subían ese código y lo ponían a disposición para quien lo pudiera usar y le fuera de utilidad. Unos años después salió esta empresa, recordarás, Red Hat. Red Hat lo que era una compañía de consultores que tomaba clientes de la economía real, no necesariamente de industrias tecnológicas, suponete una empresa naviera,
la empresa naviera le pedía a Red Hat, quiero sistemas propios para la trazabilidad de la mercadería que yo transporto con mi empresa naviera, y Red Hat tomaba el código abierto de manera gratuita y con consultores especializados construían herramientas especializadas para la empresa naviera. O sea, había valor propietario de Red Hat, pero la mayor parte del valor, que era el sistema operativo y todas esas herramientas de código abierto, no las tenía que pagar, ¿no? Red Hat en bolsa, bueno, hizo IPO hasta que la adquirió y la sacó de la bolsa IBM hace unos años en $30.000 millones. Cuando, unos años antes de que la comprara IBM, le habían regalado unas opciones a Linus, el finlandés, que había inventado Linux, sobre lo cual Red Hat había podido construir todo este imperio. Y esas opciones que había recibido Linus, al momento de la adquisición de IBM por $30.000 millones, representaban $6.230.000. O sea, casi un insulto, la nada de valor que representaban las opciones que le habían dado al creador de Linus y de todo este movimiento de código abierto. Entonces, por supuesto, mucha indignación, no sé si por Linus, pero sí por toda la gente que contribuye código abierto. Y toda esta larga explicación es porque en este esquema de productividad que surge con Bitcoin, vos tenés una cantidad de desarrolladores que construyen una secuencia de código orientada a hacer algo en particular, puede ser el código de Bitcoin o el código de Ethereum o el código de Solana. Es un código open source, distintas personas pueden leerlo, copiarlo, forkearlo o construir sobre ellas, pero con la creación de una moneda nativa se creó esta herramienta para permitir la compensación para los creadores de ese código. Entonces, los creadores del código dicen, yo hago esta creación de 30.000 líneas de código o lo que fuere, me quedo con esta parte de las monedas, lo muestro de manera transparente, y acá viene lo interesante. Si y solo si esto que yo he creado tiene valor por el cual quien lo quiera usar va a tener que comprar en el mercado abierto la moneda nativa de este protocolo para pagar el gas. Solo en ese caso, después de que el público en general puje en el mercado abierto por la moneda que yo he creado, se va a apreciar la moneda que me he guardado. Entonces, la verdad que como principio filosófico es lindísimo. O sea, ¿qué pasa en un mundo en donde los creadores de código pueden reunirse en equipos que ni siquiera quizá necesariamente están en el mismo lugar físico, definir una creación, definir lo que quieren impulsar, crearlo, lanzarlo sin cobrar nada y solo acumular valor si esa herramienta efectivamente provee valor para otros, Sí, ¿no? tal cual. Incluso bestear sus propios tokens para que no puedan ser vendidos en el mercado abierto por X cantidad de años. Y sí, solo sí tiene éxito el proyecto, poder capitalizar sobre eso, ¿no? Después, obviamente, tenés algunos proyectos que te toquetean el supply, hacen una nueva emisión. Sí. Ahora, y lo interesante es que para quien sepa leer código, ese cambio en el supply o esa nueva emisión se puede inferir, o incluso se puede inferir a partir del grado de descentralización que tenga el proyecto, porque efectivamente si está centralizado, quien controle las keys de acceso a ese código va a poder aumentar el supply, diluyendo el valor potencial de cada token. Pero son todas cosas que hoy nos parece que muy poca gente puede manejar o comprender, o sea, entender lo que es algo realmente descentralizado, leer código para ver si el código hace lo que dice que va a hacer. Pero la humanidad ha avanzado solamente en los últimos 200 años en cosas tan increíbles, mucho más desafiantes, francamente, que comprender si algo está descentralizado o no, comprender o incluso leer código, que para mi generación una cantidad muy chica de personas estudiaban programación, por lo menos los que estaban alrededor mío, y hoy en la generación de alguien que tenga 17 años es una opción. Probablemente egresado de colegio secundario hay más gente en línea de conocimiento tecnológico que en médico o en escribano, digamos, ¿no? Sí, va a permitir toda esta ola de Web3, código open source, va a permitir que la tecnología avance a una velocidad que antes no era tal, porque te permite, como vos decís, forkear, partir de una idea que tuvo otra persona, que sabés que esto funciona y vos le querés agregar, crees que tal cambio que le vas a hacer agrega valor, lo podés hacer, puede fallar, puede funcionar, pero
tenés una iteración tan rápida de prueba y error que creo que en los próximos 10 años va a haber una cantidad de crecimiento tecnológico que va a ser increíble. Hay algo en el tema de la regulación que para mí no está del todo resuelto, que es esta idea en que las comisiones de valores, Comisión Nacional de Valores en Argentina, o la SEC en Estados Unidos o sus pares en otras jurisdicciones, que protegen al individuo sobre ofertas públicas o similar que puedan ser maliciosas, ¿no? O que no sean tan sólidas como indican los estándares de la comisión. Pero con este nuevo mundo en donde potencialmente nuevos proyectos en Web3 pueden surgir, hay como una tensión en que alguien, comprendiendo o sin comprender exactamente lo que dice el código de programación de una moneda que vos quieras comprar, quiera comprarla y no pueda hacerlo. O sea, a mí me hacen muchos signos de pregunta, bueno, ¿cómo se va a ejecutar ese no poder hacerlo? ¿Me lo van a impedir a mí de manera directa como individuo? En principio no, porque generalmente a quien se le bloquea la oferta es al emisor del título valor, no a quien lo compra. Pero a su vez el emisor del título valor, ¿qué pasa si vive en el metaverso? O sea, no tiene compañía incorporada, no tiene compañía de jurisdicción, no tiene una dirección a donde mandar la carta de documento, no tiene un CFO a quien dirigirle el comunicado, no tiene un General Counsel a quien presentarle la demanda. Entonces parece como que se estuviera desdoblando un nuevo mundo en donde las instituciones tradicionales o los modos de comunicar o de prosperar este tipo de demandas, ¿cómo van a hacer para hacerlo? Sí, ¿no? en ese sentido siempre la tecnología avanza más rápido que la burocracia estatal y hay un montón de grises o loopholes en cualquier regulación. Pero sí, yendo un pasito más atrás, hoy muchos se preguntan si la SEC va a considerar o no a Ethereum un security. ¿Y qué puede pasar con el staking de ETH que hay en Ethereum 2.0 si la Fed lo toma como un security? Es algo, esa noticia que vos mencionás fue totalmente revolucionaria porque encima sucedió a los pocos días del merge, en donde pasó a todo el nuevo esquema de Proof of Stake, e inmediatamente después de que compañías como Coinbase, Kraken, Lido y tantas otras que hosteaban nodos validadores de Ethereum empezaban con esta operación, seguramente sin tener las licencias necesarias para hacer los vehículos a través de los cuales se estaba emitiendo este nuevo security en la forma del reward de Ethereum, ¿no? Entonces, muchas preguntas a la vez. Sí, sobre todo con el compliance también, ¿no? Algo que sentó un precedente durísimo hace un par de meses fue el hecho de que Estados Unidos agregó Tornado Cash al listado de OFAC y cómo, o sea, cuesta entender cómo puede recaer la responsabilidad sobre distintos nodos validadores, empresas que reciban transferencias de criptos que estén tainted por haber pasado por algún smart contract como el de Tornado Cash o sí, que pase por Corea del Norte por decir algo que es tan grave como que toque Tornado Cash. Entonces, desde ese lado hay muchos grises y hay un montón por avanzar todavía. Aprovecho acá para mostrarte una lista que tengo, que estaba viendo el otro día, sobre la distribución de nodos validadores de Ethereum y el porcentaje de las jurisdicciones en las cuales están esos nodos, ¿no? Entonces no sé si querés leer los primeros 2 o 3 y los porcentajes que tienen. Bueno, Estados Unidos tiene casi el 45%, sigue Alemania con un 12%, y después ya en tercer lugar baja significativamente el porcentaje, está Singapur 3,9%, Francia 3,63%, luego UK, Japón, Irlanda. Ahora, con esa posición de Estados Unidos y en segundo lugar Alemania, y OFAC bloqueando cualquier transacción que haya pasado por Tornado Cash, ahí uno se pregunta realmente
por más duro que suene la pregunta, si Ethereum es censorship resistant, resistente a la censura, o no lo es. Da la sensación de que no, ¿no? En ese sentido, yo creo que Bitcoin cuenta con una ventaja enorme. Creo que por ahí, creo que todavía el mercado no lo ve eso, porque de hecho si vemos la cotización de ETH respecto a Bitcoin, tuvo un bull market tremendo, o sea, viene bancándosela más Ethereum que Bitcoin, pero eventualmente va a haber algún suceso que dispare, que la gente se dé cuenta y perciba todo el valor que hay en Bitcoin, que hoy por ahí se dejó de lado, ¿no? Con todas estas alt seasons. Bitcoin últimamente tuvo menos volatilidad que índices americanos, que acciones, que Amazon, que Apple, que es algo que pensé que nunca iba a pasar. O sea, que tenga menos volatilidad Bitcoin que esas compañías. Ahora, aprovecho lo que decís, Miguel, y te muestro una nueva estadística, en este caso sobre la distribución de rigs de minería de Bitcoin. Estos no son nodos validadores, sino que son rigs de minería. Ahí en la segunda hoja tenés una grilla también con los países donde más rigs de minería hay funcionando. No sé si querés leer los 3 o 4 primeros y sus porcentajes. Bueno, en primer lugar se encuentra Estados Unidos también con un 37% de distribución. China en segundo lugar, 21%. Kazajstán, 13%. En cuarto lugar ya figura otros, acumulan un 10%. Luego Canadá, Rusia, etc. Pero bueno, acá también tenemos la mayoría ubicados en Estados Unidos. Sí, creo que muchos de los que estaban en China fueron a parar a Texas. Sí, pero dos cosas quería mencionar. Primero, el hecho de que China continental pasó a ser nuevamente el segundo territorio en donde hay minería de Bitcoin. La gente se quedó con la idea de que China había expulsado a los mineros, creo que fue en el segundo semestre de 2020, y eso duró 90 días. Si vos ves un gráfico de distribución de mineros, ves que a los 3 meses el hash rate empezó a subir nuevamente y que se volvieron a instalar Y de en hecho, China continental. hoy Sí. está en all time high. El hash rate es una locura. Pero creo que esto sucedió junio, julio del año pasado, todo el tema de China. Trajo incentivó la descentralización de la minería, que estaba muy concentrada en China y por unas pocas manos que acumulaban un hash rate enorme. Así que fue un mal trago en ese momento, pero creo que fue algo positivo a la larga. Ahora te voy a traer un tema pertinente a minería y posibilidad de censura. También en los primeros meses del 2021 creo que fue, ¿te acordás que estaba todo este tema de que se acusaba a Bitcoin de que gastaba demasiada energía y todo ese rollo, ¿no? Sí. Surgieron algunas mineras y algunos fondos, algunos hedge funds de Connecticut, que ambos decían que solamente iban a procesar bloques que se confirmara que venían transacciones o que el Bitcoin había sido generado con energía verde, ¿no? Una pavada total. Imagínate la idiotez. Pero lo que pasa es que técnicamente una minera puede decidir del mempool qué transacciones incluye en su bloque y cuáles no. Sí. Sí, bueno, y después, a ver, puede entrar ahí una discusión y queda a ver cuál es la cadena más larga y la que la mayoría confirma, ¿no? Se puede generar ahí una... Lo que pasa es que tratamos de hacer un ejercicio mental acerca de cómo sería. Una minera dice, me gané el derecho a minar este bloque, porque gané la competencia matemática para poder hacerlo, y yo decido que en este bloque qué entra y qué no entra. Y una vez que hace el bloque, el nodo de la minera propaga a ese bloque que tiene derecho a haber minado y es la autoridad final sobre lo que entró en ese bloque, y efectivamente ese bloque luego pasa a ser copiado y propagado por otros nodos, ¿no? Entonces, en el fondo se salió con la suya.
quien mina el bloque siguiente y se gana el derecho a conformar el bloque siguiente puede potencialmente decir yo no le voy a prestar atención a esto de la energía verde o lo que fuere y minar un bloque más democrático, por así llamarlo, pero potencialmente mineras pueden tener un sesgo y pueden tener una censura a ciertas transacciones, porque si querían hacerlo con el cuento de la energía verde, imagínate si pueden hacerlo también con transacciones que hayan pasado por mixeadoras. No en Tornado Cash, que vive sobre Ethereum, pero sí sobre Whirlpool, que funciona en Samurai o en Sparrow, ¿no? Creo que hay muchas personas, reguladores, enfocándose en el problema y no viendo la solución. Hoy Bitcoin es una alternativa para un montón de compañías que generan un exceso de energía green que no puede ser almacenada porque no existe tecnología que te permita almacenar todo ese excedente. Y justamente la minería de Bitcoin lo que te permite es monetizar ese excedente de energía que si no es consumida va a ser desperdiciada. Entonces, yo creo que entendiendo esto y comunicando esto de la forma correcta, se puede llegar a potenciar enormemente la minería de Bitcoin y puede ser visto como una alternativa al que tiene solar panels en el techo de la casa o tiene un campo enorme generando excedentes de energía que puede monetizar. Absolutamente. Sí, más lejos, el Tomás Ocampo, que es un tipo que se dedicaba antes a toda la parte de Venture Capital de YPF, estudió en Stanford, ahora volvió, y volvió con un proyecto, acá en Vaca Muerta se ventea mucho gas. Entonces es un proyecto donde pone generadores, que no son tan eficientes tal vez como una turbina, pero nada, es gas que se tira al aire y se pierde, o sea que la eficiencia en un punto pasa a ser en segundo plano, y están minando Bitcoin de esa manera, con generadores donde van a los pozos, donde directamente se va a ventilar el gas, que a su vez también ayuda, digamos, al medio ambiente, porque es gas que si no, se pierde ahí. Pero ya están buscando un poco la vuelta, a ver cómo en un punto monetizan, digamos, este desperdicio. Está muy bueno. Y aparte generan riqueza. Sí. Después se vuelca la economía. Sí, agrega valor definitivamente. Agrega valor, en absoluto. Extraordinario. Miguel, llegando ya al final de la entrevista, tenemos una pregunta que siempre hacemos a los invitados, que es imaginarte a vos mismo en un momento futuro, en donde sientas que todo lo que querías hacer con las actividades que estás haciendo ahora ya cumplieron un ciclo, ya aportaste todo lo que querías aportar y estás para encarar algo distinto. Y te encontraras en tu vida con una cantidad de tiempo disponible y capital para impulsar esa nueva visión. Siempre que esa nueva visión no sea replicar lo que estás haciendo ahora de manera simplemente más grande, ¿no? O sea, algo realmente distinto que creas que puede tener un buen impacto. ¿Has pensado que sería eso? Qué buena pregunta. Muchas veces en todo el estrés del día a día, a veces uno dice, ¿cómo me gustaría no hacer nada o tener esa sensación de cuando sos chico y estabas aburrido y no tenías nada que hacer y decías, qué aburrido estoy? Y entro en un pensamiento medio cíclico y llego a la conclusión de que terminaría haciendo lo mismo y terminaría tan quemado como estoy hoy por mi intensidad para hacer las cosas, pero si no estuviese enfocado en algo financiero, creo que estaría enfocado en la programación, en el desarrollo. No sé específicamente de qué, pero bueno, yo arranqué como desarrollador. Yo programo desde los 13, 14 años, empecé programando PHP, empecé estudiando la carrera de Ingeniería Informática y cuando conocí Bitcoin en 2013 me apasionó el lado financiero y terminé cambiando de carrera a actuario en economía en la UBA. Pero me fascina la programación y creo que es lo que haría si no estuviese dedicándome a algo financiero. Mira qué bien. ¿Y se te ocurre qué tipo de herramienta quisieras construir? No lo sé. ¿Para que haga qué? No lo sé, la verdad. Tendría que pensarlo profundamente, pero... O sea, realmente es un amor por el hecho de programar. Sí, porque te da la libertad de crear lo que vos quieras sin tener que depender de absolutamente nadie, más que de un servidor que corra lo que vos escribiste y que si es útil la gente lo va a usar y si no, quedará ahí
abandonado. Me Bien. parece una herramienta increíble. Qué bien, qué bien. Buenísimo. Bueno, gracias por acompañarnos hoy y compartirnos tus perspectivas del momento y de la industria en general. Bueno, muchas gracias a ustedes de nuevo por Gracias, invitarme, Miguel. fue un placer. No, por favor. Con gusto. Gracias. Bueno, un mensaje final para nuestra audiencia acerca de que lo importante es que consideren tener su propio nodo. Esta cajita que ven aquí es un nodo de Bitcoin y corre también otras aplicaciones descentralizadas. Tiene un menú amplio y diverso acerca de distintas herramientas de descentralización, más allá de correr el nodo de Bitcoin. Y es algo que es importante que hagamos, quienes creemos en los valores de la descentralización, la privacidad, la criptografía, el código abierto. Este nodo en particular, que lo produce una empresa llamada The Bitcoin Machines, pueden encontrar su perfil en Twitter en @bitcoinmachines y en el sitio web thebitcoinmachines.com. Nuevamente, respaldar los principios sociológicos que abraza la tecnología Web3 no es solamente comprar y especular con activos cotizantes, sino que es contribuir a ese esfuerzo, porque depende de cada uno de nosotros de manera descentralizada darle robustez al esquema que pensamos tan valioso. Así que por favor considérenlo, vean que no es algo complejo ni difícil, está este fantasma de que es difícil para el público en general correr y operar un nodo, no lo es, no lo es. No es más difícil que configurar un puerto Wi-Fi. Quizá uno no sabe de memoria los pasos para configurarlo, pero una vez que ves el tutorial de 4 o 5 pasos, ya lo tenés andando. Así que, por favor, considérenlo, es algo que vale la pena. @bitcoinmachines en Twitter y thebitcoinmachines.com. Gracias.